La moderadora, la maestra Cielo y el doctor Herrera, pues comenzamos para comenzar en tiempo, ¿vale? Bueno, solo para recordarle a la maestra Cielo, tenemos como 40 minutos para que el doctor Herrera tenga su participación, después un lapso de preguntas según vayan alzando las manos y listo, al final, si me permiten, yo tomaré la palabra para dar el cierre de nuestro seminario. Entonces, pues, cuando gusten, adelante. Perfecto, pues procedemos. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión virtual que se llevará a cabo, pues, en el horario que ya nos han indicado. En esta ocasión, pues, contaremos con la exposición del doctor José Israel Herrera, profesor investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche. El doctor Herrera, pues, nos va a presentar un tema que ha titulado La consulta previa, libre e informada y la libre autodeterminación, autonomía y la territorialidad, un tema de gran relevancia en el contexto, pues, de los derechos indígenas y la antropología jurídica. La importancia de la consulta previa, libre e informada radica en su papel fundamental para garantizar que los pueblos indígenas, pues, puedan ejercer su derecho a la autodeterminación y la autonomía, permitiéndoles decidir, pues, sobre sus territorios y formas de vida. Este mecanismo no solo protege los derechos de estas comunidades, sino que también fortalece su capacidad para participar de manera activa y efectiva en las decisiones que afectan o que tienen que ver básicamente con su existencia, su bienestar y su territorio. Abordar este tema es crucial para atender las dinámicas de poder y las implicaciones legales y sociales que emergen en el contexto de los derechos humanos. El doctor Herrera es doctor por la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Ámsterdam y doctor en Gobierno y Administración Pública. Sus áreas de especialización abarcan el pluralismo jurídico, la defensa y diferencia cultural, los derechos humanos e indígenas, entre muchos otros. Además, es miembro activo de los claustros académicos de la maestría y doctorado interinstitucional de derechos humanos de la UACAM, el CNDH, y director del Journal of Maya Heritage. Están invitados a dejar también, si lo desean, sus preguntas en el chat de la reunión, y al final de la exposición, pues, también se dará palabra para que puedan plantear sus dudas, y también, pues, iré dando lectura a los cuestionamientos que en su caso hayan puesto en el chat. Pues bueno, agradezco su atención y espero que disfruten este enriquecedor espacio y sesión. Vamos a comenzar. Tenemos aproximadamente 40 minutos y pues les cedo el uso de la voz al doctor Herrera. Gracias, muy amable por tan generosa presentación e introducción, y también saludo a todo el claustro, a todas las personas que nos acompañan, grandes amigos, conocidos y personas con las que conviviremos próximamente en el mes de octubre, ya en el coloquio que está próximo por venir. Bien, quiero comenzar. No, bueno, yo te dejé de escuchar al doctor Israel, si nos puedes oír. Sí, creo que apagó su micrófono, doctor. Ok, listo. Gracias. 3, 2, 1, prueba. Ok, perfecto. Todo en orden. Y bueno, gracias por el aviso. Estuve comentando que este tema de consulta previa es un tema apasionante, es un tema que, bueno, le pusimos un título muy rimbombante, pero en realidad lo que se trata aquí es hacer una visita o revisita a este tema. A ver, cuando estamos hablando de consulta previa, estamos hablando de un tema que es muy etéreo, sobre el cual se ha hablado mucho, pero se ha escrito muy poco en los últimos tiempos. Curiosamente, la consulta previa se pone también en boga
por diversos fenómenos y procesos que hemos estado pasando, por ejemplo, en diversas partes del país, en las cuales poblaciones indígenas, vamos, sienten, consideran o piensan que existen un grupo de derechos, o inclusive también tratando de aparentar de que se tiene que tratar con ellos algún tema, ¿vale? A ver, la consulta previa, cuando hacemos una referencia a ella, tendemos a irnos al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en primer lugar, aquí es donde tenemos que hacer una primera parada. Estamos hablando de una organización laboral, de una organización del trabajo. Y haciendo un poco de historia, porque siempre me hacen esta pregunta cuando menciono ese convenio, bueno, ¿por qué esta OIT? Lo que pasa era que previamente existía una declaración previa a la 169, la 107 de 1957, que también era sobre condiciones laborales de poblaciones indígenas. Y en 1989, cuando la misma es expedida, se dan cuenta que no existía una forma de poder aglutinar derechos laborales a poblaciones indígenas sin que pudiese existir una definición de quién es una persona indígena, un grupo indígena, y cuando comienzan a hacer esa discusión se dan cuenta inclusive que se quedan cortos y dan una definición operativa a este tema, y no solamente definen quién es indígena, sino también una población tribal. Aquí unos datos que hay que tener en consideración. El convenio 107 no podemos dejarlo en el olvido, aunque sea de 1957, por una razón. Este sigue estando vigente todavía en otros países. No todos los países ratificaron en 1989, 1991 en México cuando entra en vigor este tratado, este convenio. El mismo, por ejemplo, aunque es considerado ya un convenio obsoleto porque tiene grandes diferencias, por ejemplo, no había un tema de consulta, no se reconocían explícitamente, por ejemplo, situaciones laborales explícitas, era asimilacionista en ese momento, consideraba que la forma que había para tratar un derecho era un derecho al progreso, como se mencionaba, era asimilando y haciendo que esas poblaciones indígenas se incorporaran al progreso que existía en este momento. Entonces, hay aquí una situación muy peculiar. El convenio 169 es un convenio que tiene éxito exclusivamente en unos 25 países en el mundo. Y básicamente es un convenio que es tomado en consideración en Latinoamérica. Todo progreso que hay acerca de el convenio 169 y la consulta previa es de origen latinoamericano básicamente, no hay de otra. En ese mapa podemos ver cómo se encuentra cargado este tema. Ahora, como dato curioso, por ejemplo, algunos países en Europa lo terminaron adoptando, por ejemplo, Noruega, porque al final de cuentas es el único país de Europa que considera o en el cual se considera que existe una población originaria o nativa todavía, que es la población Suomi. Eh, entonces, aquí es donde vemos que el convenio 107 y el 169 no deben de ir desaparejados, no deben de ir vistos como dos instituciones, digamos, ajenas. Ambos tienen todavía elementos que pueden ser válidos, ¿ok? Principalmente porque es el convenio con el cual más de 14 países siguen trabajando todavía. Por ejemplo, El Salvador no firmó el 169, pero tiene el 107 todavía ratificado y vigente. A ver, aquí hay una situación también muy peculiar. El convenio 169 no establece las características principales que tiene la consulta. En ningún solo momento aquí mencionaba previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada.
Algunas, como el purgatorio cristiano, son inferidas. No se manejan, no están establecidas. Por más que uno revise el convenio, no está. De hecho, en alguno de los artículos, en el sexto, por ejemplo, en la fracción primera, en el inciso A, aquí menciona por primera vez que hay un derecho a consultar, ¿vale? A los pueblos interesados. Y de hecho lo que hace es llamarle apropiada, ¿ok? La forma originaria en la cual la consulta más que previa se debía haber llamado es una consulta apropiada en ese tema y sigue mencionando el artículo en el inciso B que hay que establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente. Aquí es donde aparece esta palabra, libremente. Entonces es cuando, más que previa, lo que aparece es libremente por primera ocasión. Y avanzando un poco en el tema, en el artículo séptimo, en el siguiente, mencionaba que los pueblos interesados tienen un derecho a decidir y más adelante que existe un derecho a participar. De hecho, dice, los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades, ¿vale? Aquí en ningún solo momento les decía, es que vas a ser consultado. No, a ver, hay un derecho a la decisión y hay un derecho a la participación, que curiosamente son derechos que quedan en el olvido con el convenio 169. En el inciso tercero de este artículo séptimo aparece una palabra preciosa que es la de cooperación. Dice, los gobiernos deberán velar porque siempre que sea necesario se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados. Aquí, esta palabra cooperativa o en cooperación me parece muy fuerte, muy poderosa, pero queda en el olvido. De hecho, no se menciona posteriormente en el desarrollo jurisprudencial de la Corte, etcétera. Y aquí solamente en un artículo veamos cómo hay un derecho a la decisión, a la participación y menciona la palabra cooperación que es extremadamente fuerte y útil, especialmente para ese tipo de temas. Ahora, otro avance enorme que hay es el relacionado con la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, que es una declaración, todos conocen la fuerza que llega a tener un instrumento de este tipo, y aquí sí expande un poco los temas. Acá sí menciona que debe de existir una consulta libre y le agrega también el término informada. Por primera vez lo va mencionando. Curiosamente, en este año también se da la jurisprudencia del pueblo Sawoyamaxa versus Surinam, Saramaca versus Surinam 2007, en el cual la población saramaca, por una situación que tenía que no fue consultado por la instauración de un grupo de presas y de movimientos territoriales que había, expide esta jurisprudencia la Corte Interamericana y allá es cuando establece que debe de ser previa, libre e informada. Entonces, vamos viendo cómo el desarrollo jurisprudencial se va dando y se va sumando poco a poco para que la herramienta se vaya construyendo. Pero de inicio no tenía estos elementos. Vuelvo a repetir, esos derechos son desapercibidos, pasan de tal forma que no se tienen en consideración siquiera actualmente. Por ejemplo, tenemos un derecho a la decisión, tenemos un derecho de participación, que este se puede tomar para poder generar posteriormente otro grupo de participaciones, otro grupo de derechos que no han sido podríamos denominarle solicitados por los grupos o poblaciones indígenas. Es importante que el convenio 169 le hagamos una visita nueva, una revisita, que lo repensemos y lo volvamos a estudiar luego de 23, 24 años de vigencia. A ver,
Cuando vamos encontrando que existe este desarrollo jurisprudencial, vamos encontrando que se van dando ya estos adjetivos. Encontramos el de previo. ¿Qué tan previa debe de ser la consulta? ¿Va? ¿Cuánto tiempo de anticipación? Esto lo tenemos que medir en cuanto al aviso que debemos de dar de que se va a establecer una medida, ya sea en algo positivo o en algo negativo, porque no solamente podemos consultar sobre situaciones sobre las cuales vamos a ejercer, también técnicamente podemos consultar sobre cosas que vamos a dejar de hacer. Por ejemplo, quiero dejar de implementar una política, debería también de consultarla. No solamente es implementar la política, sino también cambiarla, modificarla o eliminarla. Y aquí es donde entra en consideración el qué tan previo. Y entonces, como no existe un elemento al cual yo me pueda sujetar, gobiernos, empresas, megaproyectos, instituciones, usualmente lo que hacen es que comienzan el desarrollo de la implementación de la estructura, infraestructura, y posteriormente comienzan ya a tratar de generar una consulta. Siguiente, la misma debe de ser hecha en libertad. A ver, aquí el término libertad ha sido ampliamente analizado y debatido por otras disciplinas y otras ramas de la ciencia. Sin embargo, cuando hablamos de libertad en ese término de la consulta, se menciona que no deben de existir interferencias o presiones, es decir, usualmente elementos que puedan implicar una presión o una coerción, ¿vale? Más que en el sentido de otro tipo de libertades que las personas pudieran tener o una situación de capacidades, etcétera. Y vamos agregándole algunas situaciones muy peculiares. Por ejemplo, que la misma también debe de ser informada. El- Se supone que se debe de dar a conocer el objeto de la ley, el decreto, el proyecto a los afectados o a los posibles afectados o a los grupos que deben de estar en proceso de esta consulta, ¿no? Pero, ¿cómo son, por ejemplo, algunos de los materiales que se hacen llegar? A ver, este, por ejemplo, es uno de los trípticos que se dio para la implementación de una planta de fertilizantes, una planta que iba a instaurar es una planta que iba a instaurar arsénico, iba a fabricar arsénico, me parece, entre otras cosas, en un estado del país. Y lo que hace el gobierno de México es comenzar a distribuir estos trípticos. Pero esta es toda la información que hay acerca del proyecto, ¿vale? De hecho, es muy similar a la que se estuvo dando u otorgando cuando se hizo la consulta relacionada con el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo marqué aquí con una flechita amarilla en la cual también lo que hacen es hacer un llamado a la ciudadanía a que vaya a la consulta previa. Entonces, aquí es donde viene también algunas situaciones de confusión conceptual porque en algunos lugares lo hacen solamente para personas o grupos indígenas y en otros lo abren para una participación ciudadana. ¿Qué había en el otro lado del tríptico? Los beneficios, ¿ok? Usualmente cuando uno ve este documento va a encontrar que hay a ver, vamos a poner el láser, creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Vamos a ver que, por ejemplo, toda esa primera sección junto con toda la segunda sección que tenemos acá son los beneficios de implementar la obra. ¿Y dónde se encuentran los impactos? Lo tenemos solamente en un lado, ¿ok? Aquí, y son solamente
uno, dos, tres, cuatro impactos posibles que se manifiestan en este megaproyecto que está implementando el gobierno, ¿vale? Pero curiosamente no solamente dicen cuál es el impacto ambiental, sino dicen, bueno, te voy a impactar, pero te voy a poner una medida de mitigación. A ver, por ejemplo, esos son otros tipos de información que se van dando en los proyectos. En áreas naturales protegidas también hay otros tipos de participación política en las cuales se dan autoconsultas, se van dando también consultas, pero en lo que son los manifiestos de impacto social, que son documentos que se ponen también en consideración a la población indígena cuando se están realizando los análisis de los impactos negativos, usualmente también se presentan, por un lado, cuál va a ser el beneficio de la obra y cuál va a ser el perjuicio, pero también la medida de mitigación. Por ejemplo, en unos mencionan que van a haber reducción de desigualdades, que va a haber empleo, que va a haber crecimiento, que van a aumentar los ingresos municipales. Lo analizan, se lo presentan a las poblaciones y en otros lugares también les dicen, bueno, lo negativo aquí va a ser, por ejemplo, que va a haber un cambio del uso del suelo, que va a haber incertidumbre por la construcción, la operación, por un desmantelamiento, que va a haber reducción del área de floración para la producción apícola, pero en todos se presentan medidas de mitigación. A ver, y me voy un poquito rápido porque hay, repito, como varios ejemplos, ¿no? En unos dicen, bueno, también voy a contaminar agua, ¿ok? La comunidad puede suponer que el proyecto usará grandes cantidades del agua y que puede contaminarla, al igual que el suelo donde se construirá el parque, pero se les va a informar que la empresa cuenta con protocolos de seguridad para evitar derrames que puedan contaminar el agua, el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, en dado caso, la propia empresa considera que lo que se va a contaminar es bajo. Van a haber residuos, se van a generar residuos de basura, sí, durante ciertas etapas, pero se van a seguir protocolos de nivel internacional, etcétera. ¿Qué más tenemos? Eso lo he mencionado en otros lugares, esta diapositiva me encanta, ¿no? Porque la propia empresa, cuando presentó en este caso que era para la implementación de un parque solar, decía, bueno, también vamos a violar derechos humanos, ¿no? Pero vamos a capacitar el personal promovente en materia de derechos humanos, vamos a diseñar e implementar canales de comunicación para atender las observaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Y como siempre comento, ese material pasa a través de la CNER, pasa a través de la agencia que había en ese momento para la evaluación de estos procesos. Entonces, es material y documento que, pues bueno, va circulando por varias secretarías y, pues bueno, nadie lee hasta el punto 19, ¿no? Donde pues, reconocen que van a haber violaciones a derechos humanos, ¿no? Y lo vuelven a repetir, va a haber afectación al patrimonio cultural, riesgo de mala administración. O sea, aquí en este caso se pasaron inclusive hasta de honestos, ¿no? En este punto, ¿no? Van a haber conflictos familiares o comunales por la tenencia de la tierra, porque pues se van a convertir en tierras que van a ser extremadamente deseables y pues posiblemente cuando se haga la transmisión por algún fallecimiento van a haber peleas por la herencia, etcétera, ¿no? Y otra vez repiten que van a haber violaciones a derechos humanos posiblemente, ¿no? Pero repito, por un lado, puede haber una falta de información o por el otro encontramos este tipo de documentos en el cual no sé si es hasta una especie de situación no es infantil, pero una situación en la que desconocen a veces lo que están escribiendo, pero lo terminan presentando de esa forma, ¿no? Por ejemplo, esos documentos que son de bases de datos de activistas, que son muy buenas,
eh, son instrumentos que también se terminan manejando por los defensores de los derechos humanos para tratar de, al momento de generar un litigio estratégico, de poder establecer otro tipo de información para proporcionárselo a las comunidades, ¿no? Donde ustedes ven las crucecitas son aerogeneradores que se van a instalar rumbo a la costa cerca del área de San Felipe, y lo que ustedes ven como puntitos azules son cenotes o bocas de cenotes, ¿no? Entonces literalmente ustedes pueden ver que los aerogeneradores están sobre toda sobre todo pues es el manto freático, ¿no? de la zona. Ampliándolo un poquito, pues bueno, ahí pueden ver ustedes la ubicación de los polígonos y de dónde se encuentran estos aerogeneradores, ¿no? Pero insisto, ¿qué tanta información hay? Usualmente es muy poca, usualmente es básica, usualmente es el tríptico ese que llega a las asambleas. Fue el mismo que hubo en las consultas que hubo sobre el Tren Maya. Otro tema que curiosamente yo se lo achaco a la CNDH es que cuando hicieron ellos un estudio sobre consulta previa, ellos emiten una resolución y ellos indican que la misma debe de ser culturalmente adecuada. A mí me encantó la forma en la que mencionan este tema, porque ellos mencionan y ponen énfasis en que culturalmente adecuado debe de ser no solamente el idioma, sino otros elementos procesales, como son, por ejemplo, cómo se toman decisiones en las comunidades. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros analizamos, cada comunidad no es homogénea, cada localidad toma una medida diferente a la que puede llegar a tener o tomar la comunidad de al lado, ¿no? Por ejemplo, esa es una, pues por aclamación, por votación. Esta es una donde literalmente cómo se toma la votación, pues bueno, levantando todos la mano, pero no es la única. Existen otras formas que deben de ser consideradas al momento de generar un protocolo para la consulta. Las mismas, por ejemplo, pueden ser hechas por pizarrón, las mismas pueden ser hechas por batallón, pueden ser hechas por fila, y curiosamente esto es conocido ya por otros organismos. Por ejemplo, el Instituto Electoral de Oaxaca, donde se celebran elecciones que les denominan ellos bajo sistemas normativos indígenas. Ellos reconocen que en otras comunidades el voto no es ni libre, ni secreto, ni directo, sino que el voto se ejerce a mano alzada o por pizarrón, por aclamación, por pelotón, por papeleta, por lista. Es decir, esto es conocido y es practicado, pero no podemos tomar en consideración que todos votan de una sola forma, como sucede en las consultas que hemos estado viendo en esos últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, esas fueron las boletas que se otorgaron durante el ejercicio participativo, como le llamaron, del Tren Maya, que fue en el 2019. A ver, quiero nada más igual cambiar la pantalla para que vean este elemento que tengo aquí. Este es el protocolo, más bien el llamado que hace el gobierno federal en el año 2019 a el proceso de consulta indígena, ¿vale? El proceso de consulta indígena fue expedido mediante el diario oficial de la Federación. Yo no acostumbro a leer el diario oficial de la Federación, pero esa fue la forma en la cual se hizo la convocatoria a las organizaciones indígenas, ¿no? Y en la misma se implementaron las bases y en las mismas se implementó el objeto, pero también lo fundamental y a donde quiero ir un poquito más rápido es
las sedes y las fechas de la consulta. Fue el gobierno federal el que estableció dónde, en qué lugares, qué comunidades y cuánto tiempo iba a durar la asamblea. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fue una asamblea informativa que más adelante ustedes van a ver que dice que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y posteriormente una consultiva en otro día. Y pues bueno, ahí les daban a ustedes unos números de teléfono para que ustedes se pudiesen comunicar. Eh, Ahí está, derechosindígenasinpi.gov.mx. Pero bueno, regresando a lo que es nuestro tema, aquí está, vamos encontrando cómo, cuando hablamos entonces de buena fe, aquí es cuando encontramos otro tema que también es fundamental. Usualmente queremos pensar que no existen tensiones por ambos lados, ¿no? O que si existen, las mismas se deben de quitar y dejarlas a un lado al momento en las que se entra a una mesa de negociación, ¿no? Entonces, digo, viéndolos desde un punto de vista rawlsiano, ahí tendríamos un, un elemento en el cual queremos ver que pues ambos se encuentran en el mismo nivel, en el mismo punto, ¿no? Y parten de el mismo elemento. Sin embargo, lo que se encuentra también es que es un principio que, pues bueno, no tiene una forma en la cual este pudiese ser, vamos, exigido como para poder hacer que una consulta sea o no sea válida, ¿no? ¿Cuándo se consulta? Que ese también es otro elemento que queda ahí al aire, ¿va? Y vamos encontrando cómo, tanto en el convenio como en la declaración, vamos encontrando esos chispazos de cuáles son algunas de las causales, ¿no? Que es antes de aprobar cualquier proyecto que afecte tierras o territorios u otros recursos, particularmente que estén relacionados con desarrollo, utilización, la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Luego, antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de recursos naturales que estén en tierras donde habitan, antes de utilizar tierras o territorios indígenas para actividades militares, igual ahí queda muy amplio lo que es una actividad militar, y antes de que el Estado adopte o aplique leyes o medidas administrativas que les pueda afectar directamente. Aquí es donde yo les comentaba que no necesariamente es, eh, por ejemplo, adoptar una medida no necesariamente es implementarla, sino también puede ser el retirarla. Por eso uno técnicamente también podría tener una consulta sobre elementos que pueden ser eh, quitar o retirar un presupuesto o algo, ¿no? Esto es sobre hacer y no hacer. Por eso es que cuando vemos la consulta en su conjunto, la consulta no es una mera decisión ya predeterminada. Tampoco es un medio para validar un acuerdo que sea desfavorable para pueblos indígenas afectados, ¿ok? No es una forma, no es el tema. Ahora, tampoco es un permiso. Hay muchas de estas frases clichés que hay en la política de, bueno, es que vamos a pedirle permiso a las autoridades, ¿no? A ver, la consulta no es para pedir permiso. Técnicamente eso implica otro proceso de negociación. Hace unos días estuve platicando también con la doctora Cielo acerca de un portal que tiene Flaxo, me gustó el nombre, la había escuchado hace tiempo, no la había tenido presente hacía ya un tiempo y ellos le llaman David versus Goliat. El hecho de para qué servía la consulta previa originalmente, ¿no? Que
la consulta previa originalmente era para poder enfrentar asimetrías, era para poder enfrentar a organizaciones o a poderes que me superan en número, en poder, etcétera. Sin embargo, lo que hizo el poder es darle la vuelta y entonces aprende que es mejor en ocasiones jugar al desgaste. Mejor les pido que vayan a la consulta, les pago la consulta, los invito a que estén. Posteriormente les obligo a consultar. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, cuando hay ese proyecto, van a encontrar que dice proyecto ISHIL 1, proyecto ISHIL 2, proyecto ISHIL 3, aunque son tres proyectos, son tres consultas diferentes y se convierte esto también en una consultitis en algunos sectores. Y si a eso le sumamos que en ocasiones, por ejemplo, hay localidades, grupos, comunidades que están sobre estudiadas, con sobre representación a veces hasta de académicos que estamos en esas comunidades, tendemos a desgastar a través de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, aquí está el tema de la consulta, ¿va? A ver, este es un video, tiene un audio bastante malo, es de cómo se hizo la consulta. Esta fue en la localidad de Tixpehual en el 2019. Traté de ir pues a la mayor cantidad posible de consultas, ¿no? Para que digo, para tratar de documentar el tema, pero lo que ustedes ven allá son desde las mantas de las lonas de Coca-Cola, las de cristal, porque también hay financiadores que pues bueno, prestan ahí las instalaciones para la consulta, etcétera. Y bueno, lo que estaban haciendo las personas ahí era pues pedir que por favor se les pusiera una estación cerca de su pueblo o que la vía del tren tratara de pasar lo más cercana al pueblo. Eh, la, este no lo grabé yo, este es de un reportero de la región. Llega a ver un paradero, la gente que pueda vender sus productos, que cosechan No sé si se escucha el audio tal vez. sandía, elotes, todo lo que ellos cosechen, que ellos lo promuevan, que vendan en sus paraderos, y en dado caso hay un paradero acá, que el turismo conozca lo que realmente se produce en la región. Y por ejemplo, en las zonas arqueológicas como Acanqué, que se promueva ese centro turístico para que la gente que venga a visitarnos en Yucatán tengan tengan el medio de conocer. Sí, el audio es muy bajito, ¿ok? Entonces aquí nada más era para que ustedes vieran que atrás está Coca-Cola, que ahí atrás está Cristal, ¿ok? Pero eso es lo que me interesa que vean, ¿ok? El- la ubicación y la forma que tienen estas formas de hacer la consulta, ¿va? ¿Ya se fijaron dónde están las autoridades? ¿No? Así es, están todas hasta arriba, ¿vale? Están hablando sin que haya algún intérprete, están hablando sin que exista algún lenguaje de señas, ¿no? Están hablando prometiendo que sí, que va a estar todo bien, que va a estar todo bonito, etcétera, ¿no? A ver, insisto, eso es solamente para que viesen el material en video. El, el punto es que las asambleas se ven de esta forma, ¿va? Y en todas vamos a encontrar lo mismo. En todas está el grupo a ser consultado abajo y las autoridades se encuentran siempre arriba. Eh, y es repetitivo una y otra vez. Y hay de varias localidades, de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche. ¿Vale? Interpretándolo desde ese punto de vista, para mí esto es una relación asimétrica. O sea, para empezar, la forma que pudo haber sido intencional o no,
me parece desacertada porque al final de cuentas no generas confianza y generas una relación de poder y de autoridad ubicando los estrados de esta forma, ¿no? Y puede parecer un poco quisquilloso, pero esta no es una forma de negociar, ¿va? Ahora, ya tratando de cerrar, porque ya literalmente tengo 38 minutos hablando y vamos a llegar al 36, perdón, ya hablando y voy a poder cerrar en los últimos cuatro, así que espero que mi moderadora no me vaya a cortar. La consulta puede ser fortalecida, sí, totalmente, y tiene muchos elementos para hacerlo. Desde el poder tratar de homologar regulaciones y legislaciones, y cuando llamo homologar es al menos establecer puntos de encuentro. Lo que pasa es que hay varios estados que le llaman de forma diferente y le ponen candados y limitaciones que hay en otros lugares y que no hay en otro. También tenemos que hacer una visita nuevamente a lo que es, tenemos que hacer una visita o revisita o repensar, por ejemplo, lo que es la consulta leyendo otra vez el convenio 169 porque han quedado allá derechos que no han sido exigidos o que están siendo desapercibidos. Y hay otros elementos que son faltantes y que lo exige la consulta y que en algún momento la institución o instituciones que quisiesen pensarlas o repensarlas tiene que estar. Por ejemplo, la exigibilidad judicial, que hasta el momento ha sido quizás el punto más endeble que tiene la consulta, esto ya que una vez que se hace, la misma puede pasar, eh, vamos, la misma puede terminar sin ser, sin que exista algún responsable de ejercer los acuerdos. Justa y equitativa. Aquí puede sonar muy idealista, pero bueno, así es como se hace la ley. Cuando hablamos de justicia y de equidad, que vuelvo a repetir, hay varias decenas de formas de ver este tema. Aquí tenemos que tener al menos un piso mínimo de negociación, porque las comunidades y los pueblos indígenas, al momento de intentar, al momento de dialogar, al momento de ser llamados, no parten de este elemento de justicia ni de equidad. Y tenemos que establecer los elementos para que la misma lo pueda hacer. Finalmente, las consultas tienen que ser vinculantes para todas las partes. También la misma debe de ser atemporal o bien tenemos que definir una temporalidad sobre cuál es el tiempo por el cual nos estamos comprometiendo porque pasa desapercibido. Y finalmente, ya para cerrar en el minuto 40, tiene que haber un equilibrio de condiciones al momento de iniciar la consulta. Y bueno, vamos a dejarlos acá y literalmente fueron 40 minutos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la intervención. Se les invita igual para realizar preguntas, si se sienten cómodos utilizando el chat, e igualmente si quieren hacer una intervención, pues levantando la mano y vamos dando el uso de la voz. Bueno, mientras van generando sus preguntas, al menos aquí en el chat están pidiendo si se puede compartir este aviso que salió en el Diario Oficial de la Federación que fue proyectado. E igualmente, bueno, lo propio con el video que tuvo el audio un poco bajito para que pues cada quien pueda consultarlo, ¿no? Por su parte. Le doy el uso de la voz al doctor Alejandro Zagüí. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, querría, Israel, digo, nos vemos aquí todos los días, pero querría felicitarte. Eh, eh,
he leído varias de tus cosas, pero la exposición me parece que ha dejado como de manera bien sintética expuesto mm, para mí mucho más claramente lo que ha sido tu proyecto desde hace varios años. Eh, yo querría, más que plantear una pregunta, hacer una reflexión aquí grupal, porque resulta bien interesante que por ejemplo, las personas que han trabajado todas las discusiones sobre mejorar la democracia pluralista, la democracia representativa, y han señalado las crisis del modelo liberal, por ejemplo, en las grandes teorías rawlsianas, habermasianas, eh, han estado inventando experimentos como fabulosos sobre mini públicos, sorteos, o sea, experimentos para dar cuerpo a la idea de deliberación ciudadana, pero yo no conozco ningún trabajo sobre la democracia deliberativa, ¿sí? Es decir, de teoría de la democracia deliberativa, sí conozco algunos trabajos latinoamericanos que han tratado de acercar lo que tú cuentas de la consulta previa, acercando a la democracia deliberativa, pero de la gran reflexión filosófico-política sobre democracia deliberativa, no se ha mirado a estos ejercicios que tú cuentas y que a mí me parecen que serían la mejor expresión real, o sea, no inventada, no fabulada, no de laboratorio, de la democracia deliberativa, ¿sí? Es decir, un modelo de consulta en donde se pide buena fe, se solicita como compartir información pertinente, relevante, oportuna, la inclusión de todas las personas afectadas por las decisiones, que es un tema habermasiano, ¿no? Sobre la legitimidad. O sea, todo eso que me parecería tan interesante dentro de las teorías de la democracia deliberativa, no se toma, o sea, los grandes teóricos no lo han mirado creo que en el sitio donde deben ver. Entonces, en ese sentido, creo que hay un gran trabajo por hacer en lo que tú estás viendo, ¿sí? En esto de democracia energética que decías el otro día, ¿sí? Que resulta como fundamental. Entonces, me parece interesantísimo lo que presentas, porque es democracia participativa, es democracia deliberativa, pero contra lo que se creería no es democracia directa, porque en estos ejercicios de consulta la deliberación es fundamental. Es decir, lo que queda de relieve es que no es la primera ocurrencia espontánea que le surja a las personas, sino es poner a discutir, o sea, las mejores razones, ¿sí? Las mejores razones en términos de los conocimientos y los saberes que se tienen, pero no solamente saberes que son científicos sobre las afectaciones al medio ambiente, sino también saberes tradicionales y conocimiento del territorio por los actores principales. Entonces, me parece que tu trabajo ahí abre una veta de exploración súper profunda y yo te felicito por eso y ojalá sigamos discutiendo. No, gracias. Y siempre es bienvenida toda la retroalimentación porque esa solamente es una mirada. Y siempre, como insisto, es una mirada que además hacemos en ejercicios que son efímeros. Por eso es que luego tenemos en muy pocas ocasiones la posibilidad de encontrar el fenómeno, de poder entrometernos, ok, no meternos, sino entrometernos en él, un chiste antropológico, ¿no? De meternos y entrometernos a veces en el fenómeno, porque estas consultas fueron, insisto, de la noche a la mañana, ¿vale? Y otra cuestión, cuando estamos hablando de estos temas, Alex, tenemos que tener estos diálogos, ¿no? Porque necesariamente a veces parece que encontramos que son zonas áridas, que son zonas vacías, cuando en realidad están llenas de esos fenómenos, ¿no?
Como tú comentabas, por ejemplo, se construye en forma deliberativa un proceso democrático. Pero, por ejemplo, los que tomaron la maestría conmigo recordarán que les colocaba el video de cómo en Guatemala se construye una justicia con los sobrevivientes de la guerra, y en esta ellos inclusive pues comienzan a tratar de recordar qué era lo que hacían sus papás y sus abuelos, ¿no? Para ejercer justicia, ¿no? Y en este caso también son comunidades que se enfrentan y jamás les habían preguntado, ya sea porque nunca habían tenido la oportunidad de ser preguntados y durante décadas han pues pedido la voz, y ahora que se la dan es de ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué digo? ¿Puedo participar o no puedo participar? ¿No? Entonces también el seguimiento de esto es básico, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Gaby Torres primero y después Gabriela. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a mí me parece que, bueno, en términos particulares es uno de los grandes temas en el país. O sea, tenemos una gran población perteneciente a muchísimos pueblos indígenas, y creo que en épocas recientes ha sido, pues eso, en alguna de las diapositivas veía esta idea de la consultitis, ¿no? El auge, como el boom de este derecho en términos como si fuera como el máximo derecho. Comparto el comentario desde un lugar en el cual me tocó caminar un proceso con pueblos mayas en Bacalar, y a este lugar llegaron unos compañeros también de la tribu Yaqui. Recuerdo más o menos en la época de la consulta al pueblo yaqui en el 2017, cuando estaban siendo consultados por el acueducto Independencia, que estaba como siendo llevado a cabo, ¿no? Sin haber consultado si se podía hacer en sus territorios, y ellos con este derecho que tenían sobre las tierras y sobre el territorio, un reconocimiento, entiendo que ancestral. Y en aquel entonces el pueblo yaqui que llegó, los representantes del pueblo yaqui que llegaron a Bacalar, compartían la frustración que tenían por el proceso en el cual sentían no estaban siendo ni escuchados ni atendidas sus peticiones, ¿no? Eh, Me parece que es de las situaciones emblemáticas en el país, y este nuevo proceso muy rápido de consulta por respecto de los megaproyectos, en particular del Tren Maya en la península, ha sido tremendamente como revelador de esta circunstancia en la cual no parece haber una verdadera intención de consultar si el proyecto está siendo Creo que se nos fue un poquito la transmisión de Gaby. Eh, aceptación Gaby, profunda. Gaby, si pudieras retomar un poquitito atrás, es que se nos fue un poquito tu conexión. Ah, perdón. Pero sí, ya dice mi computadora que estuvo inestable, perdón. Sí, ya está Pues bien. esto, sí, nada más compartir que al menos en la península, bueno, acá también estamos en la península de Yucatán, ha sido bastante relevante y significativo ver ocurrir este proceso meramente informativo de las llamadas consultas sobre el proyecto del tren. Y la reflexión es un poco desde ese lugar en el poniente de Bacalar, donde me ha tocado compartir con los compañeros, y que es que en realidad el derecho más grande no es la consulta, sino el derecho a la libre determinación, y que este derecho obedece en realidad a que los territorios, y bueno, eso es algo que estoy tratando como de plantear un poco en mi propuesta, en mi protocolo del doctorado, es que los territorios están en disputa. Tenemos una tensión entre el territorio nacional y los territorios indígenas. Y esta consulta o estos espacios
informativos con respecto a los proyectos, pues tienen como esta tendencia, ¿no? A aparecer allí como así como en la imagen, me gustaba mucho la imagen que compartía el doctor Herrera con respecto al desgaste, ¿no? De las fuerzas de poder, y pues terminar diciendo esto, ¿no? Que es una gran reflexión y que tenemos que pensarla también en términos, pues jurídicos, como una cuestión que no escapa de las asimetrías de poder que vivimos en el país con respecto a las poblaciones originarias que habitaron ancestralmente el país y las poblaciones, pues, digamos, que han desarrollado pues otras maneras de vivir. Y bueno, pues agradecer, la verdad que a mí me parece uno de los temas más importantes también con respecto a mi tema que tiene que ver con el territorio indígena. Y pues eso, agradecer mucho la oportunidad de escuchar al doctor Herrera. No, gracias. A ver, sí, los territorios están en disputa y curiosamente siempre el territorio es el elemento sobre el cual pues la política pública termina siendo implementada, al menos cuando se tratan estas consultas, porque pues bueno, es para establecer un tren, una presa, algún proyecto de infraestructura. Usualmente lo que son las medidas, por ejemplo, de legislaciones, no se consultan, ¿no? Digo, en términos prácticos. Como una anécdota curiosa o chistosa es que hace no más de, un poco antes de, en julio creo, saliendo de la universidad, al lado hay una gasolinera, me estaciono, hay un supermercado y al bajarme en el auto que estaba a mi lado, llevaba una carpeta con unos 200 expedientes, yo creo, pero decía proceso de consulta, ¿no? Y estaba llena de firmas, o sea, entonces ya luego veo que se suben unos, escuché que alguien diga ingeniero o algo, ¿no? Ya no me acerqué a preguntarle, no me pareció oportuno, pero también la consulta ha terminado siendo un poquito como un juego de recolectar firmas, recolectar sellos, pensar que pues bueno, junté como figuritas, ¿no? Junté más firmas, más sellitos, más comunidades y por lo tanto mi proyecto es más adecuado, ¿no? Eh, entonces sí, el territorio está en disputa. Gracias. Gabriela Hernández, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchas bien. Hola, gracias. Muchas gracias, doctora. También es un tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo porque yo creo, a partir de lo que he leído, no muchísimo, pero lo que he leído es que hay muchos vacíos sobre los impactos de la consulta, sobre todo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Parecería un proceso burocrático en el que solo se consulta, pero en realidad las autoridades no saben cuáles son los impactos que tienen en las poblaciones indígenas, particularmente, sobre todo en esos proyectos extractivos como la minería, ¿no? En los territorios, en el impacto social, ambiental y cultural de las poblaciones, porque luego esto, o sea, solo el proceso único de consulta a la larga provoca conflictos, violencia y desplazamientos. Entonces, esa es una observación y a la vez pregunta que si usted conoce casos en este punto. Otra de las cuestiones que me parecía muy bizarra y que creo que es parte de este, de esta clase, y es que, por ejemplo, la reforma constitucional que se propone en el 2024 no es lo que expresaron los pueblos indígenas y que le presentaron en su momento al candidato presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue la del 2019. ¿A usted qué opinión le merece? Como tal no se llama consulta, pero sí expresa una voluntad por parte de todos los pueblos indígenas de México acorde a sus necesidades eh, de sus comunidades y pueblos. Entonces, ¿qué opinión le merece esa reforma propuesta en el 2019 y que no es la del 2024 y que es la que se va a aprobar en el 2020?
que más bien se va a aprobar una totalmente distinta en el 2024. Creo que también este derecho como tal tendría que estar, hay otras cuestiones que usted bien nos apuntó, que hay que evaluar todos estos factores que también propician las desigualdades en el acceso a la información sobre una consulta, sino vuelve a ser una simulación, por ejemplo, promesas de trabajo, violencia, pobreza, este, dádivas, ¿no? O sea, puede ser lo mismo que sucede con el voto en general, ¿no? Con tal de que el gobierno recibir alguna aprobación por parte de un pueblo, pues no está atendiendo todos estos factores que sí tienen alguna incidencia o que pueden vulnerar la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué opinión le merece esto? O si usted tiene alguna referencia que podamos, o bueno, que pueda yo leer sobre este tema de extractivismo y violencia en pueblos indígenas. A ver, solo una duda. Tu primera pregunta, ¿cuál fue en particular? Bueno, la primera pregunta fue sobre si conoce de algún caso en que se haya hecho una consulta después de que se ha ya realizado una primera a partir de lo que sucede en algún territorio, si hay que modificar un proyecto a partir de que ya se conocieron impactos negativos en la población, y si conoce también si em, han hecho o hay un buen referente sobre una buena consulta en el que realmente se haya hecho un análisis y se le haya informado a la población sobre los impactos sociales, ambientales y culturales. Esa era la primera pregunta. A ver, con respecto a si ha sucedido, no ubico alguna. Usualmente los presupuestos y usualmente los supuestos que se dan son casi siempre para hacer solamente una consulta y es usualmente rápida y es efímera. Por eso era que comentaba que la misma debe de tener más presencia en el tiempo y la misma no debe de ser impuesta. Para empezar, tú debes de poder gestionar con las comunidades o las localidades o las poblaciones el tiempo en el cual vas a consultar. Sí me ha tocado, por ejemplo, en otros países, en Paraguay y en Colombia, conocer otros procesos que fueron de más tiempo, pero en México no he conocido de esta peculiaridad. Con respecto al otro tema, eh, se anuncia estas reformas en torno a materia indígena, pero todavía está en un nivel muy macro, es más bien como de buenos deseos y lo que estamos esperando, al igual que tú, es conocer cuáles van a ser a profundidad las modificaciones que se van a presentar. Todavía me parece que no se atreve gobierno alguno, ni en el 97, cuando estuvo lo de San Andrés, eh, ni el actual, a mencionar, por ejemplo, que ya hubiese acceso a personalidad jurídica propia a población indígena. Pero eso es todavía algo que tenemos que ver en el hilado fino de estas modificaciones y reformas. El único material que te puedo hacer referencia es este, que es el del libro que, que escribí precisamente sobre consulta previa, en el cual, pues bueno, ahí se analizan los elementos principales o fundamentales de la misma, pero el tema que tú mencionas también es fundamental, pero existen ya muy pocos antropólogos o líneas de investigación en materia de antropología que estén trabajando este tipo de violencias actualmente, ¿no? Es un tipo de investigación muy difícil de hacer, necesaria, pero es difícil, ¿ok? No conozco en el país a alguien que lo esté realizando. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, primero Rosario Gutiérrez y luego Ana Cruz. Adelante, Rosario. Hola, buenas noches a todos.
Soy estudiante de Derechos Humanos de la Ibero, sede de Ciudad de México. Entonces, mi proyecto de titulación tiene algo que ver con temas comunitarios en zonas indígenas y soy ingeniera ambiental, especializada en obra civil. Entonces, durante toda mi carrera he luchado muchísimo que en todos los proyectos le dieran dinero primero para poder hacer la actividad de consulta como debe de ser, porque generalmente como es el impacto ambiental y la consulta no tiene dineros para un proyecto de obra, ¿no? Entonces, ahorita que mencionan lo del Tren Maya, yo cuando lo vi dije, bueno, al menos saben que existimos, ¿no? Y que tenemos rituales en los cuales deberían consultarnos, ¿no? Pero terminé súper decepcionada porque al fin de cuentas, como dice la compañera, o sea, fue una simulación, porque ninguna comunidad va como el ancestro mayor a dar permiso de que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, el tema de la consulta previa, libre e informada es un tabú, digamos, en la industria de la construcción, no lo sé, es para otros temas, pero es difícil poder conectar con las personas que se dedican a construir y más con también las personas que deberían como hacer, ¿no? El gobierno, no sé, en el INPI, el padrón que tiene de traductores es muy limitado. Yo vi algunos manuales en esto de la información del Tren Maya que estaba en mi lengua, en Chol. Cuando yo lo leí no se entendía nada, ni siquiera estuvo hecho por personas que estuvieran certificadas, yo no sé cómo lo hicieron. Entonces, realmente hay comunidades en las cuales hubo una descomunicación o cómo se le podrá decir, ¿no? Como esta parte de cuando fueron a dar como la información, planteando cosas bonitas, no hubo esta especificación más profunda de qué sí iba a realizar, ¿no? En lenguaje de señas, en un lenguaje adecuado por la cosmovisión, derivado de usos y costumbres, o sea, que tienen que avisar 15 días, que la comunidad te programe qué día pueden asistir, hacer el voceo, no sé cómo se le diga, que pasan los camioncitos, a decir tal día se le informa a la comunidad que pueden asistir y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las cuales no se realizaron, pero al menos yo vi la intención de que se visibilizó, que al menos había una herramienta que se podía utilizar. Considero que los pueblos, o sea, necesitamos formarnos y poder saber qué es lo que tiene esta herramienta, porque yo soy ingeniera ambiental, trabajo en obra y tampoco sé los recursos con los que yo cuento obligatoriamente para poder convencer a mis clientes de que hagan este proceso. O sea, legalmente yo no sé cómo en una comunidad también podríamos exigir que nos consulten. Y como no nos consultaron, cerramos, ¿no? Entonces, es ahí donde se provocan conflictos. Y yo estoy súper agradecida de estar en esta clase y también en el doctorado, porque yo veo personas súper capaces que me pueden a mí ayudar a entender, a interpretar el lenguaje legal con lo que realmente quisiera hacer con este tema, ¿no? Entonces, yo me siento como una aliada en el área de este tema y también para mi comunidad, porque no basta solamente irle a hablar al comisariado ejidal, porque regularmente son varones, que a lo mejor no existe esta perspectiva de género, a lo mejor las mujeres tenemos otras necesidades las cuales no se ven, o sea, hay muchas cuestiones en las cuales una consulta indígena no se está llevando, ¿no? A cabo. Y nada más. Muchas gracias. Qué bonito comentario. Espero que especialmente para el posgrado, que te sientas cobijada. Y espero que en octubre podamos platicar. Creo que tu sede creo que el Ibero va a ser la sede, entonces espero que podamos platicar por allá un poco más a fondo. En cuanto a lo que platicas, qué bueno que tengas esta inquietud. El punto está en que, por ejemplo, lo que yo les comentaba, que las personas que estaban en la gasolinera en ese momento, si mal no recuerdo, eran ingenieros, ¿no? Entonces, también los ingenieros son a veces los principales recolectores de esta información. El otro punto está en que los ingenieros civiles son grandes etnógrafos. Curiosamente, son personas que
están en muchas ocasiones en las comunidades y están abriendo brechas y están en medio de la nada en la obra, y pues son ellos los que nos reportan en ocasiones lo que vieron, lo que comieron, la fauna, la flora, etcétera, ¿no? Entonces tienes por allá una experiencia muy, muy interesante. Con respecto al otro, el, es un área todavía gris, por eso comentaba, la consulta está en un proceso en el que no podemos considerarla que la misma ya está asentada, en el que la misma ya está lograda, porque la misma está incompleta. Y es una herramienta incompleta, pero es la única herramienta que tenemos, bueno, no la única, pero sí la más poderosa que tenemos, ¿va? Lo que pasa es que hay otras que se dan, por ejemplo, en áreas naturales protegidas que tienen su propia dinámica, donde se ha detectado por nuestra moderadora aquí cuáles son las herramientas y las estrategias que hay, pero en materia de poblaciones indígenas, la consulta parece ser la única herramienta y camina coja, ¿va? Ese es el punto que hay con esta. Por eso es, ¿qué le hace falta a la misma? Y era lo que les estaba yo platicando. Yo detecto que con esto podemos darle un nuevo impulso, pero sí hace falta que ustedes vayan también empujándola un poco, y pues bueno, nosotros desde la academia intentamos hacer lo nuestro, ¿no? Y el otro comentario, no sabía que era una clase, ¿ok? Entonces veámoslo ya a nivel doctorado como una sesión de diálogos entre colegas y entre pues, personas que nos gustan los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Procedemos con la pregunta de Ana Cruz. Después me voy al chat porque hay una pregunta por ahí. Posteriormente, Alfonso Aranda y después tenemos ahorita la pregunta del doctor Colli. Entonces nos vamos con Ana primero, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo pertenezco a la sede de la Universidad de Tlaxcala, bueno, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi tema de tesis no está relacionado como tal con el tema de los pueblos indígenas ni la consulta previa, por lo que me pareció sumamente enriquecedor todo lo que usted comentó, doctor, doctor Israel. Y por eso más bien, más que comentarios, yo tengo preguntas que me gustaría plantearles, sobre todo como pues en aras de conocer un poquito más del tema. Usted ha estado mencionando como algunos ajustes, ¿no? Que podrían ser algunas cuestiones que podrían mejorarse o implementarse, pero me gustaría como que pudiera profundizar un poquito como cuáles serían, ¿no? Además de lo que ya mencionó de pues el tiempo, la difusión, y que ahorita justo lo comentó también, ¿no? De qué le faltaría para estar completa, ¿no? Para completarse, pues obviamente en aras de que pues esta consulta previa realmente pueda llegar a tener un impacto positivo y sea efectiva en la protección de los derechos indígenas. Y la segunda pregunta que me gustaría va más relacionada con el texto que nos compartieron. Ahí me llamó la atención mucho que se mencionaba que la autonomía y la integridad territorial, bueno, la autonomía sí, de los pueblos indígenas y la integridad territorial del Estado, pues a veces estaban pues en contraposición, ¿no? Como que llegaban a chocar. Entonces ahí me surgió la duda de cómo se podría pues diseñar un marco legal que pues permita justamente que pues las comunidades indígenas puedan ejercer su autodeterminación sin que se perciba justamente como no sé si decir la palabra amenaza, la verdad desconozco si es correcta, o que pueda contraponerse, ¿no? A la integridad territorial del Estado, por ejemplo, en el caso particular de México, en el contexto de los recursos naturales, pienso yo. Entonces, bueno. Muchísimas gracias por el espacio para plantear mis preguntas y nuevamente agradezco mucho todo el rico conocimiento que nos compartió. ¿Cuántas horas tengo para responder esto? A ver. No, a ver, hilando un poco, viene una reforma próxima que está anunciada en torno a derechos indígenas. El punto está en que el tema relacionado con autonomía y el tema relacionado con propiedad y el tema relacionado eh, con la capacidad o el reconocimiento final
que puedes darle a poblaciones indígenas, muy pocos estados de Latinoamérica se han atrevido a hacerlo. Algunos casos en Brasil, algunos casos en Colombia, y le paramos de contar. La cuestión está en que la ley todavía sigue viendo a la población indígena como menores y hemos visto, y lo platicábamos precisamente en el seminario que tuvimos el viernes pasado en Campeche. Por ejemplo, cuando la población menonita pide por una cuestión estratégica, legal, ser reconocida como población indígena, no se lo dan, ¿ok? Eso pasó en Chihuahua, ¿no? Y hay otros grupos todavía que tenemos en México que están en tránsito, que por diversas razones han comenzado a generar tensiones solicitando que sean reconocidos como grupos indígenas. Y también tenemos otros grupos que pasan desapercibidos, ¿no? El detalle aquí está en que usualmente cuando hablamos del territorio, hablamos de derechos territoriales, pero como si fuese de un uso. No nos atrevemos a dar ese paso de considerar que un grupo indígena va a ser el propietario final u originario de un territorio, ¿no? Tiene que litigarlo, tiene que ver algunas maneras por ahí para que pueda ser considerado el dueño o el propietario del mismo. Y en cuanto a las estrategias y en cuanto a lo que le hace falta a la consulta, principalmente me parece que es el ser exigible judicialmente porque es tan etéreo y es tan vago. Y puedo contestar una de las preguntas del chat. ¿Quién supervisa esto? Usualmente se autonombra a una institución, usualmente se autonombra, por ejemplo, al de pueblos indígenas o a Fonatur en algunas ocasiones o a alguna institución, la Secretaría de Energía, a que se ocupe en esta ocasión de la vigilancia y supervisión de la consulta. Entonces, pues, ¿qué exigibilidad tiene la Semarnat o qué exigibilidad tiene la Secretaría de Energía, por ejemplo, para poder dictaminar qué va a hacer una secretaría o para comprometer un presupuesto, etcétera, ¿no? E hilándolo con otra idea, finalmente la consulta es una herramienta, pero la misma le hace falta estas garras y esos dientes o afilarlos todavía un poco más para que puedan tener mayor efectividad, ¿va? ¿Qué se compromete usualmente cuando hay una consulta? Básicamente lo que se está buscando es el sí de las comunidades, el ok, vamos a hacer esto, y hay una serie de, bueno, dijeron dádivas, pero más que dádivas son compromisos, por ejemplo, de, bueno, se van a rentar los territorios por tanto, se va a establecer un centro comunitario, se va a establecer un comedor, se va a establecer un consultorio médico que va a operar ciertas horas, medicinas, reforestación de unas áreas, compra de otros terrenos para la localidad, traslado de, por ejemplo, de construcción de una iglesia, construcción de un nuevo cementerio, etcétera. Entonces pueden salir allá decenas de peticiones, ¿no? Y dependerá un poco de la negociación que se pueda dar. Es bastante amplia, por eso es que cuando hablamos de consulta, no necesariamente tiene esta un fin ya predeterminado. La consulta inclusive puede terminar diciendo, ¿saben qué? No, me callo, no quiero ni siquiera participar y se debería de poder respetar ese derecho. Doctora Ávila, ¿es audio? Perdón. En el chat nos queda una pregunta, una ya la ahorraste con este comentario, es de Carolina Martínez y dice, en el caso de leyes o resoluciones administrativas, ¿quién debe hacer la consulta y en qué momento? Sí, es una de las posibilidades que cuando se debe de implementar una nueva normatividad,
no dice cuál se debe de consultar. El detalle está en que pues lo más lógico sería que la institución que quiere implementarla sea la que se hace cargo de la misma, ¿no? Vamos a poner que se trata de una cuestión presupuestal para carretera o para una cuestión de salud o una cuestión de siembra o algo. Vamos, la secretaría que va a ejecutarla sería la cabeza, pero usualmente son interinstitucionales estas consultas, ¿no? Así es como lo ha manejado el gobierno federal en ese caso. Y aclaro, estos son consultas a nivel federal, porque también los estados tienen sus propios mecanismos de consulta y hay más de 15 estados en el país que tienen reconocidos el derecho a la consulta bajo varios nombres como tal, ¿ok? Muchísimas gracias. Le damos el uso de la voz a Alfonso Aranda. Adelante. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va sobre todo para qué más sigue. Bueno, ya mi pregunta se responde en parte por lo que han expuesto los compañeros de usted, pero ¿qué sigue, por ejemplo, con la minería, con los grandes proyectos financieros por los particulares, como ha sido el sureste, como comenta la compañera y todo, en donde se tiene que ponderar los derechos de los indígenas y las consultas? Y a lo mejor, como usted dice, necesitamos una evolución, o cómo se puede dar esta evolución de las consultas para lo mismo, doctor. ¿Puedes repetirme nada más la última frase porque te perdí un poco en el audio? Claro que sí, doctor. ¿Cuál es el siguiente paso, o cómo podría considerar usted que es el siguiente paso para la evolución de las consultas que hemos estudiado en relación a los macroproyectos de particulares que afectan, por supuesto, sus tierras, sus territorios y sus costumbres? Sí, en primer lugar, cada quien tiene un área de incidencia, ¿no? Nosotros tenemos un área de incidencia académica. Hace unos años sale el libro de consulta, ha circulado más o menos, no ha tenido el éxito que yo hubiese pensado. Curiosamente, hace falta que, como comentaba su compañera, Rosario, hace un momento, se pudiese seguir ejerciendo presión. Esto no funciona sin que exista esta presión y al seguir insistiendo en en que la consulta pueda ser hecha de esta forma. También judicialmente se necesita que las personas que estén haciendo esos litigios y litigios estratégicos sigan exigiendo y sigan pidiendo estas consultas, ¿no? Porque también sucede algo a nivel legal. Se solicitan las consultas, pero se terminan solicitando mal y se terminan ejecutando mal. Lo mismo con con otras pruebas en materia de cultura, ¿no? Como estaba antes el peritaje antropológico que se puso de moda durante un tiempo y se terminaban pidiendo peritajes antropológicos por uno y mil razones y pues bueno, a ver si pegaba el litigio de esa forma, ¿no? Entonces también la propiedad en cuanto al litigio es muy necesario en estos días. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pasamos con el doctor Víctor Collí. Adelante. Gracias, doctora Cielo, por darme el uso de la voz. Israel, antes de nada, mi felicitación por esta participación que es muy ilustrativa y por supuesto me adhiero a todas y cada una de las cosas que has indicado y me parece bueno, yo nada más, más una reflexión sobre lo que señalas y lo que he tenido oportunidad de trabajar contigo. Hace unos años hicimos este estudio sobre el derecho a la consulta y uníamos esas dos dimensiones, que es la consulta en la sede en la que tú eres todo un experto y la consulta que el día de hoy, y yo creo que el enlace es el tema de la participación, el tema de la democratización, de la democracia, de la legitimación democrática.
la consulta, que el día de hoy también está teniendo sí, su existencia o inexistencia está teniendo un impacto fundamental el día de hoy en el desarrollo de las instituciones políticas de nuestro país. Todavía hoy se aprobó una reforma a propósito de lo último que tú indicas del tema del litigio estratégico y de el uso, el aprovechamiento de los tribunales para poder sacar adelante las causas. Sin duda alguna, un elemento de vacío que tenemos en nuestro derecho, en nuestro país, es el replantearnos o el actualizar los procesos normativos, tanto a nivel, llamémoslo así, secundario como a nivel constitucional, para la necesaria introducción de la garantía de la existencia de un derecho a la consulta en los cambios legislativos, ¿no? Una cosa a la que hacíamos reflexión en ese artículo que hicimos juntos, de la que tuve el honor de colaborar contigo. Me parece que es como una parte complementaria a lo que tú acabas de indicar, o sea, complementaria en el sentido del ejercicio democrático. ¿Verdad? Necesariamente hay que hablar también, obviamente no es el motivo de la plática tuya, no, sino nada más es un apuntamiento que me sale como reflexión de lo que escucho, de lo que tú bien estás indicando, de que necesitamos complementarlo con el tema de, bueno, no solamente son los actos ejecutivos, administrativos, sino también los actos legislativos en sus diferentes facetas tendrían que abrevar de este derecho para pensar que las normas, ya sean normas constitucionales o ya sean normas secundarias de cualquier naturaleza, puedan tener mayor legitimación democrática, ¿no? Creo que ese es un elemento importante. Y de nuevo, mi felicitación y mi agradecimiento por habernos enseñado tanto en esta hora. Gracias. No, hombre, es un placer. Y por ejemplo, cuando se hizo la reforma energética de Peña, se hicieron una reforma a legislaciones secundarias, entre ellas, por ejemplo, normatividad de SEDATU. Y en esta decía la normatividad que para cuando se hiciesen, por ejemplo, ampliaciones en materia de ciudades, de núcleos poblacionales, se iba a consultar, va a la población local. Entonces, y ahí le ponían, se va a generar una consulta previa sobre esto. Entonces, acá curiosamente, entre las prisas o a veces la mala técnica legislativa o algo, la consulta previa dejó de ser en ese apartado hasta para indígenas, pues era ya para todos, ¿no? Un poquito como pasó en el flyer que les puse. Es una consulta ciudadana, es una consulta para la población de la región y de la localidad, ya no solo para personas indígenas. Entonces, también por eso es que la consulta pasa por varios problemas conceptuales, porque a nivel legislativo estatal a la consulta se le denomina de una y mil formas. Vuelvo a insistir, cada estado es independiente y cada estado tiene una forma diferente de verla, pero aquí también viene el detalle, y eso es una pregunta que les hago a ustedes. Solamente una consulta previa, o sea, la consulta previa solamente puede ser federal, o una consulta previa también puede ser estatal, ¿va? Eh, vamos, cuando hablamos de una consulta, no estamos hablando aquí de autoridades, no estamos hablando aquí de quién es la persona que lo va a ejecutar, ¿va? Entonces, y esto quedaba al aire. Bueno, ¿y quién es la persona entonces responsable, no? Porque ahí técnicamente se supone que debe haber una autoridad estatal, ¿va? Pero cuando hablamos de Estado, estamos hablando también de un ente etéreo gigantesco, ¿va? Gracias. Rosario, habías levantado otra vez la mano. No sé si tenías otra pregunta. Ah, sí, perdón. Es que hace ratito que preguntaron quién era el instituto que estaba revisando este tema en mis tiempos, que estaba como revisando justamente, era el INPI también que tenía un protocolo. Tenías que entregar un CD o un archivo en digital KMZ, que se les sea fácil mover y tenía como un mapa de cuántas localidades indígenas habían. Entonces te decían a cuántas comunidades tenías que ir.
pero ellos tenían una base de datos. Yo no sé realmente cómo era esa base de datos, porque usaba cartografía del INEGI para poder ver, pero ahorita actualmente no hay un censo actualizado en la cual se vea que cuándo es una comunidad indígena, digamos, ¿no? Desde ahí. Y aquí también hay una situación muy peculiar. En el resto de este documento que les presenté, que era sobre la implementación de un parque eólico, en este venía el mapa de las localidades sobre las cuales se va a implementar la, vamos, este parque, pero curiosamente la propia empresa decía, bueno, es que son 10 localidades de acuerdo al INEGI, pero fuimos a visitar 3 localidades y las mismas están vacías, no hay nadie, ¿va? Entonces, ¿qué pasó? Que pues hay parajes o hay localidades o hay ranchos o hay rancherías que pues son ocupadas temporalmente. Entonces, pues la empresa dijo, ah, no hay nadie viviendo allá. Pero ahí es donde viene también otra situación. Nosotros tenemos comunidades enteras en otras partes del mundo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, que pues mantienen todavía una vigencia, se mantienen todavía en contacto con sus localidades. Y también cuando hablamos de territorios, los territorios, si bien son las zonas de vida, los territorios no necesariamente pues terminan donde está mi reja o mi barda. Nosotros también tenemos territorios a través de los cuales estamos transitando y desarrollamos esos otros niveles de vida, ¿no? Entonces, también cuando uno leía esto, se da cuenta de que pues chévere que no haya gente, no haya pobladores de acuerdo a la empresa, ¿no? Pero eso no significa que no estén. Simple y sencillamente no estaban en ese momento porque o se fueron a trabajar o es de temporal la zona en la que están. Eh, vamos, no necesariamente es que esté deshabitado, ¿va? Entonces hay por aquí varios juegos que se van dando ya en la práctica. Muchísimas gracias. Antes de pasar, veo que tiene levantada la mano alguien que está como iPhone. Tenemos primero una pregunta, bueno, un comentario, sí, aquí en el chat con Gaby Torres que dice, me gustaría saber su opinión respecto de un apartado en específico de la reforma al segundo constitucional propuesta en febrero de este año y que tiene que ver con el agregado octavo B, que incorpora el texto del 169 de la OIT respecto del propósito de la consulta. Y nos ponen el fragmento, dice, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo. Dice Gaby, lo comento porque la propuesta de ley general de consulta indígena que no pasó en el 21 sí incluía el derecho de veto a los proyectos y entiendo que pues la pregunta de Gaby va dirigida precisamente a que la idea general era que antes era el consentimiento o no. Podrían decir no. Sí, a ver, Entonces, perdón, doctora. Lo que pasa es que el hecho de que esté en el texto mejora la posición de negociación, pero cuando uno entra a una negociación, uno puede decir en cualquier momento no. Uno se puede levantar de la mesa y decir no, y se va a entender que es una negativa a que se implemente el proyecto o a que se ejecute la norma o a manifestar un descontento. Antropológicamente, inclusive, el silencio es un recurso, ¿va? El no presentarse, el no acudir, etc. El punto fuerte aquí está en que se considerará un veto, ¿no? Al proyecto, que es otra herramienta muy útil, que lástima que no está, pero eso no significa que no se pueda dar durante la consulta. Si el grupo, los grupos o poblaciones no están de acuerdo al proyecto, deberían de poder decir no, deberían de poder ser al momento de ser consultados, debería de entenderse que no se llegaron a acuerdos y debería de haber un retroceso en cuanto al proyecto en ese momento. muchísimas gracias y le damos el uso de la voz a iPhone. No sé quién eres, adelante. Buenas noches, hola, Luciana Montaño, Pompo. Sirius.
¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Miren, nada más como ahorita referían a las leyes locales. Yo, bueno, estoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nosotros a través de las acciones de constitucionalidad promovemos estas acciones precisamente por la falta de, de este ejercicio. Y sí recuerdo, cuando yo fui coordinadora general de seguimiento, recomendaciones y asuntos jurídicos, y recuerdo una acción de constitucionalidad que se refiere a Guerrero, sobre las armadas, justo se me fue, que ando fuera y no traigo aquí el dato preciso, pero sí hay casos y sí se han promovido por parte de la comisión este tipo de ejercicios. ¿Cuál es la forma de atenderlo? Pues a veces la Corte a veces nos especifica. Hay ciertos lineamientos que sí nos van diciendo, pero incluso te oyes un poco alejada del micrófono, perdón, para que te podamos entender un poquito. Sí me entendí, pues no me entendí. Decía que ando fuera. Que decía que nosotros en la comisión hacemos unas acciones de constitucionalidad y se promovió alguna acción sobre justamente en una que estaba sobre las guardias armadas. Bueno, algo, ahorita se me fue el nombre, creo que ando fuera y ando toda armada. Pero sí ha habido ejercicios por parte de la comisión en las que sí la Corte se ha pronunciado sobre este tema y sí se han hecho, sí ha habido necesidad de que se hagan estos congresos, pero a través del Congreso les decía que tuvimos algunas reuniones con autoridades del Congreso para saber cómo abordarlas, pero a veces ni la Corte nos da ciertos lineamientos claros sobre estos temas. Sí, gracias. Efectivamente, hay recursos, ¿no? El amparo, la propia acción de constitucionalidad que estás mencionando, perdón, de inconstitucionalidad que estás mencionando, en el que se pueden lograr grandes éxitos, ¿no? Al final de cuentas, pero al final de cuentas estamos hablando de una exigibilidad que ya no tendríamos por qué llegar hasta ese nivel para poder lograr algo, ¿no? Debería de poder existir un recurso o deberíamos de poder accesar, no voy a decir con recursos más de primera instancia, sino con recursos que pudiesen ser un poco más accesibles quizás, ¿no? Estamos hablando de tener que ir prácticamente de tener que ir a esa Ciudad de México, presentarse a corte, etcétera, cuando quizás deberíamos de poder, con algún simple escrito a la secretaría con la cual estamos gestionando, quizás con algún amparo más rápido, más enfocado al tema, con el cual pudiésemos intentar resolver el tema, ¿no? La Corte ha tenido una acción muy interesante en el tema y como comenté hace un momento, CNH inclusive con los estudios que ha hecho y las recomendaciones que ha hecho en materia de consulta, ha hecho que esta evolucione. De hecho, en el libro, curiosamente, que les mostré, les comentaba que CNDH, a través de una recomendación, es cuando fundamenta y sustenta, mejor quizás que la propia Corte, que la consulta debe de ser de buena fe y debe de ser culturalmente adecuada. Términos que no usa la Corte, pero que sí utiliza CNDH. Y a mí me encantó el que lo hayan colocado. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Parece que no. Entonces, le pregunto a los demás administradores, a Tlaxcala, si procedemos a hacer el cierre. En este caso, no sé, doctor Herrera, si quiere hacer un comentario a modo de cierre. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en octubre. Espero que
los que puedan asistir y tengan todavía alguna duda o alguna inquietud, por favor acérquense. Aunque vamos a estar ahí haciendo comentarios fuertes y duros en contra de nuestros estudiantes, solamente es pose, por favor, ¿ok? En realidad estamos muy preocupados por el avance de la ciencia y nos encanta platicar de esos temas con ustedes. Y gracias nuevamente a todos en el posgrado. Pues gracias, creo que sería todo entonces y pues procedo a cerrar la sesión y nos estamos viendo próximamente. Un segundo, por favor, colega, Ok. la doctora Ávila, sí. Esta es, como ustedes saben, la última sesión de nuestro seminario interinstitucional. Entonces, pues más bien ya lo último que nos queda a nosotros es agradecer, por supuesto, la sesión de hoy a cargo de nuestros colegas de la Autónoma de Campeche, al doctor Herrera, muchísimas gracias por su exposición. Igualmente a todas las y los colegas que a lo largo de estos meses generosamente compartieron sus investigaciones con toda nuestra comunidad, pues les agradecemos mucho su tiempo y su entusiasmo y eso, como siempre, la generosidad de compartir esas investigaciones que desde el Consejo Académico del PID creemos que es muy importante justo para nutrir nuestra red en materia de investigación de derechos humanos. Como el colega, el doctor Herrera lo mencionaba, este es un seminario que tiene el objetivo de crear diálogo, de escuchar investigaciones, de pensar desde distintas posiciones los problemas que en esta red surgen alrededor de la discusión, el estudio de los derechos humanos. Estamos muy agradecidos por su asistencia, su participación y las y los invitamos a que se sigan sumando a nuestra próxima edición del seminario que tendrá lugar el próximo año a través de cada una de sus coordinaciones. Se les hará llegar nuevamente el calendario y las fechas para que se puedan sumar. Y finalmente, pues sí, nuevamente recordarles que estamos muy emocionadas y emocionados de encontrarnos el próximo 17 y 18 de octubre. Nos va a recibir nuestros colegas de la sede Ibero, Ciudad de México. Ya tenemos casi todo listo, estamos muy emocionadas de podernos encontrar allá para seguir discutiendo y dialogando en torno a los derechos humanos, pero particularmente en torno a sus investigaciones. Así que les mandamos un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias.